El Carrito es un cuento de la escritora argentina Mariana Enríquez, incluido en su libro Los peligros de fumar en la cama. En él se nos narra la historia de una calle argentina que sufre una maldición a causa de un extraño hombre villero, borracho y errático, que un día pasa por ahí con un carrito de supermercado, mediante el cual transporta sus pertenencias, pero es golpeado salvajemente por un vecino. Todos los habitantes de la zona se quedaron sin hacer nada y se limitaron a ver la paliza que le propinaban al villero, a excepción de una mujer, quien salió de su casa a defender al pobre hombre. Como ella era muy respetada, el atacante paró y le dijo al severamente golpeado hombre que tenía suerte, que la mujer le había salvado la vida. Tras esto, el villero a duras penas pudo salir de la calle, aunque no le dejaron llevarse su carrito. Justo antes de perderse de vista, volteó a ver a la mujer que lo defendió y le hizo una especie de seña con la cabeza, como agradecimiento. A partir de ese momento, a todos los vecinos, a excepción de la familia de la mujer que había intervenido, les comenzó a ir mal. Perdieron sus trabajos, sus negocios quebraron y se quedaron sin dinero para siquiera comer, por lo que empezaron a tomar medidas extremas, como consumir las plantas que tenían e incluso cocinar a sus mascotas. Cierto día, cuando la familia inmune a la maldición del villero se preparaba para mudarse, todos los miembros empezaron a oler algo similar a carne asada, pero con un toque muy raro y penetrante. Al asomarse por la ventana, vieron que de la casa de enfrente salía un humo como el que despiden las parrillas cuando se está asando carne. Pero ese humo era negro. Los vecinos habían empezado a comerse entre ellos. Obviamente, este cuento es ficción, literatura pura. No obstante, hay aterradores casos de canibalismo que han ocurrido en la vida real y otros que más bien son parte de leyendas urbanas. A través de los años, muchas leyendas urbanas, históricas y de terror le han dado la identidad cultural a México. Semana a semana haremos un recorrido por todas ellas. Esto es Leyenda Urbana MX con Ismael Méndez. En 1980, Ruggero Deodato fue llevado ante el Tribunal de Justicia italiana porque ese mismo año había dirigido y estrenado una película llamada Holocausto Caníbal, una película tan gráfica, violenta y controversial que, en aquel entonces, se pensó que no era ficción, sino que era una auténtica película snuff y que todo lo que se veía en pantalla era real. Pero vayamos por partes. ¿De qué trata Holocausto Caníbal? Bueno, la premisa es la siguiente. Un grupo de periodistas se aventuran en la región del Amazonas colombiano con el propósito de filmar un documental sobre las tribus caníbales de la zona. Esta misión les es encomendada por un canal de televisión que les otorgó un plazo específico para finalizar. Sin embargo, al vencer el plazo, los ejecutivos de la televisora se dan cuenta que no hay noticias de ellos. No han regresado. Entonces, envían a otra persona para buscarlos. Aquí viene lo perturbador. Después de varios enfrentamientos y dificultades con los habitantes locales, el nuevo explorador recupera las cámaras y las cintas de video, en las que se puede ver que los periodistas fueron salvajemente asesinados y además consumidos por las tribus caníbales.
Es decir, la película pertenece al género de found footage, o metraje encontrado. Ahora bien, para darle mayor misterio y realismo a su filme, el director, el antes mencionado Ruggero Deodato, hizo que los actores aceptaran una cláusula para que no salieran en otras películas ni hicieran apariciones públicas durante un año, dando así la ilusión de que de verdad habían muerto. Seguro que ahora entienden el por qué la película escandalizó a las autoridades y a la gente de la época, y por qué llamaron a Deodato a la corte para que aclarara lo que había pasado con el elenco. Así pues, el director tuvo que reunir al reparto para demostrar que estaban vivos, que no habían sido asesinados y que mucho menos habían sido comidos por otros seres humanos. Y por si fuera poco, tuvo que explicar con todo lujo de detalles el cómo había realizado una de las escenas más impactantes, la escena en la que se puede ver a una mujer empalada. Y bueno, uno pensaría que hasta ahí habría llegado la controversia, pero no, porque la cinta seguía siendo tan explícita que hubo muchas trabas para poder distribuirse, y tuvieron que pasar unos cuantos años para que esto sucediera con mayor soltura. Aunque, pensándolo bien, no sé qué esperaba Deodato al lanzar una película sobre canibalismo en una década como los 80, en la que aún existía muchísima censura, no solo en el cine, sino en todos los medios de entretenimiento. No obstante, a pesar de que los asesinatos de los actores fueron parte de una puesta en escena y de que ningún ser humano fue engullido durante el rodaje, la realidad es que la película sí tiene un alto grado de violencia y las muertes de algunos animales fueron verdaderas. Sin duda, una cinta totalmente polémica y apta solamente para gente con estómago fuerte. Nunca, mejor dicho. A pesar de que el caso del Holocausto caníbal fue algo afortunadamente falso, ha habido otros casos mucho más aterrizados a la realidad. Y no solo eso, sino que esos casos que voy a mencionar se desarrollaron en México. Quizá el más famoso sea el de José Luis Calva Cepeda, el llamado caníbal de la Guerrero o poeta caníbal. Pero en esta ocasión no voy a hablar de él, porque me parece mejor conocer otras historias. Por lo tanto, nos vamos hasta Playa del Carmen, porque ahí, en diciembre del año 2004, un hombre llamado Gumaro de Dios García hizo algo sumamente atroz. Se encontraba bebiendo alcohol y consumiendo drogas junto a su pareja, un hombre llamado Raúl González, cuando de pronto le reclamó porque le debía algo de dinero, así que empezaron a discutir. Tras esto, Gumaro empezó a golpearlo hasta dejarlo inconsciente. Acto seguido, agarró un cable y lo ahorcó con él, para terminar de una vez por todas con su vida. Esto ya de por sí fue algo muy pero que muy violento. Y aún así, lo peor estaba por venir. Tomó el cuerpo de Raúl, lo colgó de cabeza y lo abrió en canal para desangrarlo. Después, lo descuartizó y preparó varios platillos con sus restos. Con las vísceras, cocinó un caldo calientito. El muslo izquierdo lo cortó en filetes y lo preparó en una salsa de chiles verdes, cebolla y tomate. El corazón, un riñón y algunas costillas fueron asadas a la parrilla.
Y antes de que pudiera terminarse el resto del cuerpo, los vecinos dieron aviso a la policía y el caníbal de Playa del Carmen fue arrestado. Una vez detenido, declaró que la carne humana le había sabido como a barbacoa de borrego. Y también dijo que si hubiera tenido el tiempo suficiente, se hubiera comido el cuerpo completo. Ya en prisión, tuvo que ser trasladado a un centro psiquiátrico porque el resto de los reos le tenían un miedo extremo. Y es que en una ocasión se cercenó una oreja para comérsela. Todo porque extrañaba el sabor de la carne humana. ¿Por qué hizo todo esto? Gumaro no tenía antecedentes de realizar canibalismo hasta que devoró a su pareja, pero sí había llevado a cabo toda clase de crímenes. Había robado, matado, violado y otras cosas que no mencionaré aquí por lo fuertes que son. Pasa que tenía serios problemas psicológicos. Desde los 15 años había sido diagnosticado con esquizofrenia y paranoia, tal vez derivadas de cosas terribles que vivió en su infancia, como el hecho de que uno de sus tíos lo violara cuando tenía apenas 7 años de edad. Aunado a esto, era adicto a diferentes tipos de drogas, tales como la cocaína, la heroína y la marihuana. Todo esto contribuyó a que explotara de tal forma en medio de una simple discusión y decidiera no solo matar a alguien, sino también descuartizarlo y comérselo bien guisado, como cualquier carne animal que hubiera comprado en el mercado. Finalmente, Gumaro de Dios García fue diagnosticado con SIDA en fase terminal en el año 2008 y 4 años después, el 11 de septiembre de 2012, falleció. Tenía 34 años. Si pensaban que no podía haber un caso de canibalismo más macabro que el anterior, es porque no conocen al vampiro michoacano, apodo con el que comenzó a ser llamado Francisco Maldonado García, luego de hacer algo que pareciera haber sido sacado de una película de terror. Francisco Maldonado tenía la edad de 45 años cuando transcurría el 2004. Él parecía un indigente. Vestía con ropas harapientas y poseía una espesa y desaliñada barba. Pero no era un indigente. Vivía en una choza en el municipio de Indaparapeo, perteneciente al estado de Michoacán, y tenía trabajo. Sembraba y cosechaba en unas tierras que pertenecían a su padre. O en teoría, eso es lo que tenía que hacer. Porque un fatídico día, el martes 13 de enero de aquel año, precisamente su padre, Félix Maldonado, fue a buscarlo para reclamarle, pues tenía aquellas tierras abandonadas. Últimamente no se había preocupado en lo más mínimo por trabajarlas. Tras este llamado de atención, Francisco, como si hubiera sido poseído por un ser maligno, se llenó de una rabia incontrolable y tomó un machete para, con total frialdad, empezar a atacar a su propio padre. Lo golpeó en repetidas ocasiones con el arma, hasta que en cierto momento decidió abrirle el cráneo para comerse su cerebro. Engulló la masa encefálica de su progenitor y se bebió hasta la última gota de su sangre. No pasó mucho tiempo para que las autoridades descubrieran la escalofriante escena del crimen y detuvieran a Francisco, quien empezó a ser conocido como el vampiro michoacano, una vez que la noticia de lo que había hecho
fuera difundida a nivel nacional. Cuando fue interrogado para saber el por qué había actuado de tal forma, dijo que mientras estaban discutiendo, vio que unas sombras negras que tenían forma de murciélagos entraron en la cabeza de su padre. Lo curioso de este caso es que cuando se le realizaron estudios psicológicos a Maldonado, los especialistas no encontraron nada anómalo, ningún trastorno mental. Tampoco se encontraron antecedentes patológicos, perinatales y postnatales. Además, él sabía todo lo que había pasado. Estaba consciente de todo lo que había realizado la tarde de aquel martes 13 de enero de 2004 y decía no arrepentirse de ello. Aún así, se determinó que Francisco Maldonado García era una persona sumamente peligrosa para la sociedad y fue ingresado en una prisión de Sinapecuaro. Entonces, ¿qué lo habrá llevado a realizar tal carnicería? ¿Qué lo habrá llevado a matar a su padre y a comerse su cerebro? Pues bien, a pesar de que los análisis psicológicos no arrojaron nada extraño, Adán García, reportero del periódico Reforma, lo entrevistó, y cuando publicó su reportaje, dijo que durante la plática, el vampiro, el caníbal, por momentos se mostraba lúcido y por momentos se le veía completamente demente. Por otro lado, menciona Ricardo Ham en su libro Asesinos seriales mexicanos que los periodistas y las autoridades mexicanas de la época quedaron asqueados cuando Francisco respondía acerca de lo que le preguntaban para tratar de esclarecer los motivos de su ataque. La sangre le quedó limpiecita. Yo solo quería matar a la sombra. Empezamos este episodio hablando de ficción, y lo terminaremos de la misma manera, ya que en la cultura popular hay un montón de material que tiene como temática principal el canibalismo. Pero, sin lugar a dudas, yo quiero recomendarles la película Bone Tomahawk, o llamada en español, Frontera Caníbal. Esta película del 2015, dirigida por Craig Saller y protagonizada por Kurt Russell, nos traslada a un pueblo del salvaje oeste, en donde el sheriff del lugar, acompañado de un grupo de hombres de la localidad, emprenden un peligroso viaje hasta donde se asienta una tribu nativa, una tribu que ha secuestrado a algunos miembros de la comunidad. Sin embargo, no tienen para nada fácil el rescate, porque esa tribu, además de ser extremadamente violenta, lleva a cabo prácticas caníbales. He escuchado opiniones divididas respecto a la película, pero a mí me gustó mucho y me dejó con la boca abierta en algunas secuencias, porque más que ser un western, yo creo que se acerca más al género del terror. Así que, si se la encuentran, no duden en reproducirla. Eso fue todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado, aunque sé que quizá para algunos pudo resultar un tanto fuerte. De cualquier forma, ya saben que pueden darme su opinión al respecto a través de redes sociales. Me encuentran como Leyenda Urbana MX en Facebook y en Instagram. Y también, para que no se pierdan ningún episodio de estreno, pueden seguir el podcast desde su plataforma favorita. Nos escuchamos el próximo domingo con un nuevo tema y más historias. Hasta entonces.